Transformado nuestras vidas, amén. Y vamos a pasar a la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses está después de Filipenses. Hace unos cuantos meses, si ustedes recuerdan, llevamos nuestro estudio también acerca de la carta de los Filipenses, que forma parte de las cartas que el apóstol Pablo escribió. El apóstol Pablo, siendo el escritor más prolífero del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, obviamente, escribió 14 cartas. Y una de esas cartas es esta carta a los Colosenses, como hemos venido viendo, como hemos venido estudiando. Y el día de hoy vamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Colosenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Yo sé que está una mañana bastante calurosa, pero vamos a prestar atención a la palabra de Dios, con suma reverencia, con respeto. Así es que debemos poner nuestros celulares en silencio, no debemos dejar que nada nos interrumpa para poder escuchar la palabra de Dios, que dice de la siguiente forma: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo sobre vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amados hermanos, estamos viendo que ahora el apóstol Pablo sigue reflejando ese corazón de pastor, ese amor genuino que tiene por la iglesia. Comienza diciéndoles en este capítulo: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. El apóstol Pablo estaba dedicado tenazmente, amados hermanos, en procurar la madurez espiritual de la iglesia, de las distintas iglesias que el apóstol Pablo iba fundando, pues el Señor le dio el privilegio, le dio el mandato de ir, predicar el evangelio a los gentiles. Por ejemplo, en este caso llegaba a Colosas, fundaba la iglesia en Colosas, y por causa de la persecución tenía que ir a otro lado, fundar otra iglesia, y esa noble labor era la que llevaba el apóstol Pablo. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que no era una labor que él cumplía por obligación.
o por algún interés egocéntrico que tuviese, sino que era una labor que él cumplía porque tenía un genuino amor por Dios y también tenía un amor genuino por la iglesia de Cristo. Por eso él tenía una correcta visión de la iglesia. Él sabía que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como hemos venido viendo anteriormente. Y debido a eso, sabía que la iglesia de Cristo tenía que ser tratada con amor, con genuino amor, y tenía que procurar su crecimiento, su madurez espiritual. Yo había titulado a esta predicación como Nuestra unión en Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando de esta unión que debe haber en amor entre los hermanos. Y es que, amados hermanos, la unión en Cristo es una realidad para la Iglesia universal. Porque todos estamos unidos en Cristo. Somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Esa es una realidad. Y esa es una realidad porque Dios pagó en la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario por su iglesia. Así que todos los que creen en Cristo están unidos en Cristo. Pero esa unión en Cristo se debe reflejar en su diario vivir de la iglesia. Y esa unión en Cristo se va a reflejar en la iglesia cuando haya una unión en el cuerpo de Cristo, en amor. Y esa unión en amor, de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 2, se va a reflejar cuando haya una madurez espiritual en cada miembro. En cada miembro. ¿Qué tan importante es que maduremos espiritualmente? Para que se refleje ese amor que hay en nosotros, que nos fue dado por Cristo, amados hermanos. Y por eso sostenía una lucha el apóstol Pablo, por la iglesia de los Colosenses, por la iglesia de la Odisea, a quien también se dirige. Es por eso que, amados hermanos, debemos saber que el apóstol Pablo era fiel a la palabra de Dios. Era un hombre que vivía en santidad. Es por eso que los líderes de las iglesias, es por eso que el pastor debe ser el primer ejemplo de lucha por velar el crecimiento espiritual de la iglesia. El crecimiento espiritual de la iglesia. Por ello debe velar el pastor. Y es por eso, amados hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando los líderes de la iglesia tratan a sus miembros simplemente como empleados, y lo hemos visto en predicaciones pasadas, y se preocupan más por el quehacer de los hermanos, que los hermanos estén involucrados en actividades, que los hermanos estén involucrados en hacer cosas para el ministerio. Pero cuando no están realmente ocupados por el ser de los hermanos, entonces no están realmente preocupados por el crecimiento espiritual de los hermanos. Porque el cristianismo es ser cristiano.
y no solamente actuar como cristiano. El cristianismo se preocupa primeramente por el crecimiento espiritual. Se ocupa principalmente por el ser, que realmente seamos lo que decimos que somos. Cantamos bien bonito y decimos: Señor, yo te busco, Señor, yo te anhelo. Repetimos, ¿verdad?, los salmos que hablan de Señor, yo te amo, por ejemplo, y eso está bien. Pero no solamente debemos decirlo de labios, sino que desde nuestro interior debemos vivir en santidad. Nuestra mente en Cristo, nuestras actitudes en Cristo, nuestras palabras en Cristo. Y de eso se ocupaba, y por eso luchaba el apóstol Pablo, para que los hermanos crecieran. Nuestra labor como pastores es precisamente esa, hermanos: velar, cuidar al rebaño que es de Cristo. Y por eso nos preparamos, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso nos dedicamos al Señor. No quiero parecer más piadoso de lo que realmente soy, no quiero aparentar ser algo, hermanos, delante de ustedes. No quiero aparentar algo que no soy. También cometo errores. También me canso. También es difícil para mí, hermanos, sentarme a estudiar la Biblia, sentarme a estudiar acerca de la palabra de Dios, acerca de teología, acerca de tantos temas que ocupan mi mente. Sí, aparte del trabajo, sí, aparte de la familia, sí, aparte de los niños, porque en todo eso adoramos a Dios, ¿verdad? Como nos viene enseñando el hermano David en la escuela dominical, es que todo lo que hacemos es para adorar a Dios. Pero también tenemos este llamado de comunicarle a la iglesia la palabra de Dios, y esa es una labor también de lucha constante. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Y esa es una realidad, amados hermanos. En la vida de un líder que es fiel a Dios, estamos luchando, amados hermanos, como predicadores de la palabra, como pastores que Dios nos ha puesto de la congregación de Cristo. Estamos luchando para ver el crecimiento espiritual de ustedes. Y esto le dice el apóstol Pablo a los hermanos. Porque si alguno dice, amados hermanos, que está creciendo espiritualmente, que ama a Dios, pero no está actuando conforme a estos principios que el apóstol Pablo les está mencionando a los colosenses, que lucha por ellos para que sean consolados en sus corazones, para que haya una unidad en amor en ellos, para que alcancen todas las riquezas de plenitud en el entendimiento.
Pero si no estamos, amados hermanos, amándonos los unos a los otros, entonces no hay un crecimiento espiritual. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, debemos reflejar un crecimiento espiritual. Como les mencioné, esa unidad que tenemos en Cristo debemos reflejarla en una unidad en amor, como lo está mencionando el apóstol Pablo, entre nosotros los hermanos. Y esa unidad en amor se va a reflejar cuando haya crecimiento espiritual. Cuando comenzamos a actuar por convicciones y no por sentimientos y no solamente por emociones. ¿Es buena la emoción? Es buena la emoción. ¿Es bueno que nos sintamos emocionados? Es bueno. Pero principalmente hacer las cosas por convicción. El Señor dice: debo actuar en unidad, en amor, entonces voy a actuar en unidad, en amor, junto con los hermanos. Así es como debemos actuar, por convicción. Actuar de esta forma es importante. Actuar por convicción es importante. Esto va a reflejar una madurez espiritual. Es por eso que es tan importante también, amados hermanos, que se cumpla en el pastorado, desde los líderes de la iglesia, los requisitos que se encuentran en la palabra de Dios. Porque si el pastor tiene una cosmovisión incorrecta y trata a la iglesia como una empresa, entonces va a basar la unidad de la iglesia no conforme a la palabra de Dios. Y nuestras convicciones deben venir de la palabra de Dios. Pablo luchaba con tanta tenacidad, como les mencioné, para ayudar a los hermanos de Colosas. Y también menciona a los hermanos de la Odisea. Luchaba para que crecieran hasta alcanzar la madurez espiritual. Pablo, como un líder fiel, luchaba, oraba, se dedicaba por los hermanos. Aún por hermanos que no conocía, porque él no conocía a todos los hermanos que estaban en Colosenses. Y eso es un amor genuino por la iglesia, hermanos. Eso es un amor genuino por la congregación de Cristo. Un amor que no se basa en el compadrismo, en me voy a llevar bien contigo si tú me solapas a mí, aún todo lo que pueda hacer mal. Eso no es una unidad en amor. Eso ya habla de una corrupción en pecado. Nuestra unidad debe ser en amor. Entonces Pablo luchaba con tenacidad
para que hubiera esta unidad en amor en los hermanos. Y Él se los menciona, para que ellos primeramente fueran consolados, como dice el versículo 2, consolados por saber que Pablo está luchando por ellos, se está dedicando por ellos. Amados hermanos, quiero que sepan que nosotros como líderes nos estamos dedicando, hermanos. Pero esa no es solo la labor del líder, dedicarse a la palabra, sino que es la labor también de toda la iglesia, para así crecer en amor. Entonces, la inmadurez en la iglesia no traerá unidad. Porque no solo se trata, amados hermanos, de que desde aquí, desde el púlpito, se les predique sana doctrina, teología bíblica, la palabra fielmente expuesta. No solo se trata de eso. Si tú crees que la iglesia, que el cristianismo, solo se trata de eso, entonces no vas a crecer en madurez espiritual. Porque aunque desde el púlpito se les predique, amados hermanos, fielmente la palabra de Dios, pero si no la aplicamos en nuestras vidas, no habrá crecimiento espiritual. De nada sirve tanto conocimiento si no hay aplicación de la palabra en nuestras vidas. Si no hay una forma de vivir conforme a la palabra en nuestras vidas diarias, de nada va a servir que vengan y que conozcan la palabra de Dios a profundidad. Va a servir de muy poco. Entonces, amados hermanos, ¿cómo uno llega a la madurez espiritual? En el versículo 2 menciona, cuando estamos unidos en amor, número 1, cuando alcanzamos todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, eso va a reflejar madurez espiritual. Cuando conocemos la palabra y la aplicamos en nuestras vidas y hay unidad en amor en la iglesia, estamos reflejando madurez espiritual. Porque ese es el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. Eso es sabiduría, amados hermanos. Saber que donde quiera que estoy, saber que aún cada pensamiento que estoy teniendo, Dios lo conoce. Y a Dios no le agrada el pecado, ni los malos pensamientos, ni las malas palabras, ni las malas actitudes, ni las malas acciones. Dios desecha el pecado. Eso es actuar en sabiduría. Temer al Señor, honrar al Señor en donde quiera que estoy. Eso es sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento que tengo de la palabra a mi vida diaria, aplicarlo. Dios dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, entonces no hablo falso testimonio.
El Señor dice, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, entonces no voy a codiciar cosa alguna de mi prójimo. El Señor dice, no adulterarás no adulterarás, entonces no voy a adulterar, ni con el pensamiento. Eso es lo que dice el Señor, amados hermanos. Y vamos a aplicar todo este conocimiento, todo el conocimiento que tenemos acerca de la palabra para vivir en sabiduría. Porque este conocimiento es necesario para saber que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como está mencionando Pablo, se encuentran en Cristo Jesús. Toda la sabiduría y todas las riquezas del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría, se encuentran solo en Cristo. No, amados hermanos, en el hermano Cristian González, ni en ningún líder de ninguna iglesia. En Cristo. Por lo tanto, todo lo que yo aún diga desde este púlpito, ustedes deben analizarlo bajo la palabra de Dios. Deben tener ese pensamiento bereano. O sea, ese pensamiento que tenían los hermanos de Berea, que iban y escudriñaban en las Escrituras todo lo que se les enseñaba. Entonces, es nuestra labor como iglesia, amados hermanos, escudriñar las Escrituras, escudriñar la palabra de Dios. Porque en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Hasta el doctor más erudito de este mundo no es un hombre sabio si no tiene a Cristo en su corazón. Hasta el doctor más erudito de este planeta es un necio si no tiene a Cristo en su corazón. Porque solo en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Y todos esos tesoros de la sabiduría nos los ha revelado en la palabra de Dios. Porque todos esos tesoros de la sabiduría que tienen que ver con nuestra redención, con nuestra santificación, con nuestra glorificación, se encuentran en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que la santificación es un proceso en el cual todos los hermanos estamos involucrados. Todos los tesoros de la sabiduría se encuentran en Cristo Jesús, amados hermanos. Todo lo que necesitas saber para actuar con sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 11, versículo 33 menciona: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Primera de Corintios capítulo 1 versículo 24 también nos menciona: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 también dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Efesios 1, versículo 28 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí Efesios capítulo 3 versículo 8 también menciona: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios nos hace crecer, amados hermanos, en santidad por medio de su bendita palabra. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran revelados en Cristo Jesús. Un cristiano es un hombre sabio por creerle a Dios. Pero el necio dice en su corazón: no quiero creer en Dios. El necio prefiere creer en su propia necedad, que frecuentemente y claramente lo lleva a la perdición y autodestrucción, antes de creer en los tesoros, en las riquezas de la sabiduría que Dios nos ha revelado en su palabra. Y esto lo digo, sigue mencionando el apóstol Pablo en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie los engañe
con palabras persuasivas. Amados hermanos, en la iglesia de los Colosenses existía este peligro de que los hermanos, si no tenían crecimiento espiritual, si no crecían en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces podrían ser engañados con facilidad por los falsos maestros. Porque los falsos maestros tienen apariencia de sabiduría, pero solamente es apariencia. ¿Cómo vamos a saber que los falsos maestros de las sectas de los mormones, por ejemplo, aunque vengan a tu puerta, aunque te traten de aparentar sabiduría, cómo vamos a saber en qué están mal, hermanos? Sino por medio de un conocimiento de la palabra. Si no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser presas fáciles de los falsos maestros, de los engañadores, hermanos. Pero también, amados hermanos, aunque crezcamos en el conocimiento de la palabra, pero si no crecemos en madurez espiritual, en sabiduría, también podemos ser presas fáciles de los engañadores. Y eso es triste y es lamentable. Muchos círculos, amados hermanos, reformados, muchas, tristemente, congregaciones reformadas, se fundan solo por tener el conocimiento de unas cuantas doctrinas reformadas, mas no por tener realmente la madurez espiritual en sus vidas. Pues ni siquiera muchos de ellos permiten ser analizados bajo las Escrituras. No importa que tengas conocimiento de la palabra, si no hay madurez espiritual en tu vida, muy difícilmente vas a querer venir a la luz. Porque el que viene a la luz, sus obras son analizadas. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Versículo 5, hermanos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo se gozaba por las cosas importantes en la iglesia. Y las cosas importantes, o una de las cosas importantes en el crecimiento de los hermanos es el orden que hay en sus vidas y la firmeza de la fe que tienen en Cristo. Por tanto, dice el versículo 6, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Eso va a reflejar unidad en Cristo.
Eso va a reflejar unidad en la iglesia. Andar en Cristo. ¿Saben por qué? Porque andar en Cristo significa obedecer a Cristo. Eso es andar en Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, el que dice, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, la unidad en Cristo se refleja en una unidad en amor entre hermanos. La unidad en amor entre hermanos se va a reflejar cuando hay sabiduría. La sabiduría se va a reflejar cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios aplicado en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo también es nuestro Señor. Cristo es nuestro Redentor, pero Cristo es nuestro Rey que tiene mandatos, ordenanzas, estatutos que debemos cumplir. Porque Él es nuestro Señor. Algunos creen que puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, pero que puedes vivir como que si Él no fuera tu Señor. Y eso es falso, hermanos. Porque realmente aquel que acepta a Cristo como su Salvador, implícitamente está aceptando a Cristo como su Señor. Y Cristo, como su Señor, va a ser obedecido. Como un esclavo obedece a su amo. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amados hermanos, la madurez espiritual se fundamenta y se desarrolla a partir de la raíz profunda de la verdad bíblica, tal como fue enseñada y registrada por los apóstoles. El ser arraigados, sobreedificados y confirmados
es una obra de Dios en nuestras vidas, de santificación, que es por medio de su palabra. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 menciona: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tito capítulo 2 versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre en aquella oración sumo sacerdotal, le decía: santifícalos en tu verdad. Santifica la iglesia en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es una obra de nuestro Señor, quien nos ha arraigado. Porque Él nos ha arraigado, porque Él nos ha sobreedificado y Él nos ha confirmado en la fe. Pero, amados hermanos, nuestra santificación también depende de nuestra dedicación, de permitir que ese fruto que hay en nuestra vida del Espíritu de Dios se refleje en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo también les mencionaba a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué les está diciendo? Ocúpense en su santificación. No se está refiriendo a que seamos salvos por obras, hermanos. No se está refiriendo a que la salvación se pueda perder. No. Lo que está diciendo es lo siguiente: el Señor los ha arraigado. El Señor los ha salvado. Les ha dado la salvación. Pero ahora ustedes deben crecer en santificación. Ocúpense en su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Eso qué significa? Con sabiduría. Con sabiduría. Aplicando la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando ¿en qué? En acción de gracias. Amados hermanos, con esto concluye estos versículos el apóstol Pablo, si se puede decir así. Abundando en acción de gracias. ¿Cómo se va a reflejar madurez espiritual en nuestras vidas? Cuando somos agradecidos con el Señor. Un corazón que abunda en acción de gracias está reflejando una madurez espiritual. No hay nada más inmaduro que un quejumbroso. No hay nada más inmaduro que un chismoso.
No hay nada más inmaduro que aquel que está causando divisiones, viendo los pecados en nosotros, pero no viendo la viga que hay en su propio ojo. Pero aquel que sobreabunda en gratitud, aquel que sobreabunda en acción de gracias al Señor, refleja esa madurez. Juan capítulo 17, versículo 21, y con esto termino, dice: orando nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias, porque somos uno en Cristo. Y esta oración es una realidad porque usted venció en la cruz del Calvario, porque usted resucitó al tercer día, porque usted ascendió a la diestra de Dios el Padre con poder y gran gloria, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora nos manda a que esa unidad en Cristo la reflejemos, en esta unidad en amor los unos con los otros, en sabiduría, en obediencia a usted. Fortalézcanos, Señor. Amén.